En el anterior vídeo hablaba sobre qué debo saber antes de meterme en el dibujo o en la expresión artística por medio de la imagen. Aquí voy a hablar de materiales que podamos utilizar o que sean necesarios u óptimos para la tarea. ¿Qué materiales puedo conseguir o necesito conseguir si soy pobre y no tengo un duro? Si no quiero hacer un desembolso desmedido o si aun teniendo la capacidad económica quiero tener otro punto de vista. Está claro que hay medios que son más accesibles que otros. Porque si quisiera entrar a pintar con óleos, por ejemplo, necesitaría un montón de elementos. ¿Cuáles? Pues unos cuantos colores, unos 6 o 7, necesitaría unos pinceles, aguarrás, medium, trapos y cucharillas, una paleta, necesitaría además lienzos, un caballete o un atril, o si fuera a preparar mis propios soportes, pues necesitaría madera, la tela, las tablas, cola blanca, queso, brochas, trabajar en un sitio ligeramente ventilado y amplio. En fin, no es un medio de los más económicos. El óleo es una técnica antigua, versátil, que permite unos resultados únicos, pero que tarda mucho en secar o que conlleva una serie de incomodidades, como por ejemplo que es buena para estar en casa o en un estudio, pero es incómoda para pintar fuera y es muy poco transportable. Y entonces, ¿qué otras cosas habría para poder acceder a crear mis propias pinturas y dibujos? Pues vamos a dividirlo en dos: las herramientas, que serían pues las cosas que manchan, y los soportes, que sería donde vamos a manchar, como el papel, cuadernos, etc. Yo, por ejemplo, no soy pintor, yo soy dibujante. A mí los lienzos, los óleos, las brochas, los disolventes, todo eso no es lo mío. Como me he formado en dibujo y además es la disciplina más básica y directa, voy a recomendar herramientas para este abordaje. Lo primero, lápices. Podéis comprar lápices en cualquier parte, pero yo os recomiendo estos, los Mars Lumograph de Staedtler. Vienen en cajas de 6 u 8. Son de los mejores lápices del mercado. Son suaves, la pigmentación del grafito es muy buena y la variedad del set pasa por distintas graduaciones. Pero además de estos, yo os recomiendo tener un portaminas. Yo, por ejemplo, siempre he usado lápiz, pero hay un problema. El lápiz estaríamos acostumbrados a cogerlo así, que es como lo utilizamos para escribir, pero esto es un error. El lápiz originalmente está pensado para utilizarse así, tumbado, a menudo cogido así o así o así. Esto se hace así para preservar su filo y también porque los lienzos o las tablas suelen estar en vertical y ser también de gran tamaño, por lo que apoyarse en ellos o hacer trazos de muy pequeño tamaño no es una buena opción. Y es que dibujar con estos agarres alternativos es muy complicado y requiere de algo de práctica y maestría. Dibujar de la otra manera lo que provoca es hacer perder el filo rápido, provocando que le tengamos que sacar punta constantemente y gastemos mucho los lápices. Esto ha pasado a ser inevitable porque, bueno, así es la herramienta. Este tipo de agarres diferentes son difíciles para las personas que están empezando. Son poco intuitivos, no son cómodos, emplean el codo o el hombro y por ello no suele ser fácil tener control sobre lo que hacemos. Por lo tanto, lo correcto es hacerlo así, dado que en el pasado se utilizaba el lápiz como herramienta básica de guía para tablas o lienzos, por ejemplo. Y como no solían ser soportes cómodos que podíamos girar con comodidad, como no tienen movilidad y suelen estar fijos, como no los podemos transportar con nosotros, pues por eso existen este tipo de agarres, para poder sortear esa rigidez. Como actualmente lo más común es no trabajar en tamaños tan grandes, con un portaminas pues nos ahorramos este problema. Y no es necesario en absoluto tener un portaminas disparatado carísimo. Con que tengáis uno sólido con el que os sintáis a gusto es suficiente. Yo, por ejemplo, prefiero que tengan componentes de metal porque así tienen cierto peso, pero si preferís que sea totalmente de plástico porque es más ligero, pues también los hay. Los portaminas tienen además minas de distintas graduaciones, por lo que podéis comprar distintos tipos de minas y así siempre tendréis una herramienta con punta fina, afilada y con distintas graduaciones, de más oscuro o más claro, más duro o más blando. Otra herramienta muy importante es el sacapuntas. Si tenéis el típico sacapuntas, yo os recomiendo que lo tiréis a la basura. La mayor parte de las veces romperá la punta. Yo ese tipo de sacapuntas de mano los he odiado siempre. En su lugar, si vais a trabajar en un sitio como en casa, por ejemplo, os recomiendo utilizar uno de mesa. Existen de dos tipos, de manivela o los eléctricos. Yo, por ejemplo, los prefiero de manivela, pero mucho mejor que esto si el sacapuntas definitivo es una navaja o un cúter. Es la herramienta perfecta para sacar punta por el control que te ofrece y la estrategia más fácil para conservar puntas más afiladas durante más tiempo. Y ahora las gomas. Con una goma Milán clásica pues vais bien, pero yo utilizo mucho estas gomas que van en portagomas. Es como un portaminas pero con una goma, que las hay rectangulares o redondas. A menudo las gomas Milán típicas acaban hechas trocitos. Esto es porque necesitaréis que la goma
tenga una forma concreta, que termine en una línea o en un ángulo para poder borrar mejor, y que no sea una cosa así redondeada o un mazacote que lo borre todo. La goma moldeable del carboncillo aquí no es una buena opción, porque no es lo suficientemente dura ni lo suficientemente rígida como para poder borrar los lápices con éxito. Bien, con todo esto ahora ya sabemos que con los lápices, los portaminas, los sacapuntas y las gomas tenemos prácticamente todo para poder empezar. Los siguientes serían por lo tanto los soportes. Yo para empezar elegiría un bloc de tamaño A3, sketching paper, libre de ácido, 90 gramos por metro cuadrado, todo eso. ¿Pero por qué este tamaño? Los tamaños pequeños tienden a crearnos un vicio muy malo. No nos permiten trabajar bien las proporciones. Cuando quieres hacer un trabajo grande, medir correctamente puede ser complicado y ciertamente desafiante. Y hacerlo en tamaños reducidos es mucho más fácil y mucho más cómodo. Para no estancarnos en esa comodidad es mucho mejor empezar en tamaños un poquito más grandes, como por ejemplo el A3. Así evitaremos este problema. La dimensión del soporte es un factor básico que hay que tener en cuenta. ¿Por qué lo sé? A mí siempre me ha gustado hacer cosas muy pequeñitas y con muchos detalles. Y con el tamaño DIN A4 o el A5 pues es suficiente. Pero cuando quieres o cuando necesitas hacer algo más grande, cagaste. Cuando copias, por ejemplo, todavía puedes hacer una cuadrícula. Puedes escanearlo e imprimirlo redimensionado. Puedes traspasarlo o incluso calcarlo con una mesa de luz. Pero cuando estás creando, inventándote algo, pues ahí tienes un problema, dado que te has acomodado a un formato que aquí ya no te vale. En este trabajo, por ejemplo, me pasó que el personaje me quedó un poco paticorto. Es un formato un poco más grande de lo que estoy acostumbrado y la jodí. Me di cuenta cuando ya tenía casi todo el dibujo perfectamente hecho. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y por qué no lo dejas y empiezas otro? No hagáis eso. Aunque un dibujo esté mal, yo os recomiendo que lo acabéis y luego saltéis al siguiente. Intentáis disimularlo un poquito, intentáis arreglarlo un poco y ya está. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si no os pasará que nunca acabaréis nada porque no está perfecto. Y claro, si no está perfecto no lo terminas, empiezas otro, si no está perfecto no lo terminas, empiezas otro y te conviertes en una persona que nunca acaba nada. Y ese es un grave problema que, sorpresa, pues yo también tuve. ¡Jo, pero qué mierda! Ahora voy a tener que hacer otro. No lo veáis así. Las equivocaciones en este caso hay que verlas como una oportunidad. Me ha salido mal y ahora voy a tener la oportunidad de redimirme en el siguiente y de hacerlo mejor. Ahí es donde se crea la sensación de progreso y donde se forja el auténtico aprendizaje. El fracaso o equivocarse es importante y tiene una función, y evitarlo no siempre es una solución. Pero es que pensadlo, si no, ¿para qué pintáis? La cosa está en practicar y seguir haciéndolo, no en que siempre salga perfecto y ya está. Pero bueno, por este motivo los tamaños más grandes funcionan mejor que los tamaños más pequeños. Pero imaginemos que nos gusta salir de casa, o que necesitamos algo más fácil de transportar, algo más cómodo para dibujar sentados en algún sitio. Pues hay opciones de tamaño A4, de tamaño A5, para permitirnos practicar o trabajar mientras nos movemos por la geografía. Cuadernos de tapadura muy importante para que tengan más rigidez y al dibujar en sus páginas podamos apoyarnos en ellos. Si no son de tapadura será más incómodo y poco práctico. Estos cuadernos no suelen ser baratos. El hecho de que sean de tapadura hace que la encuadernación sea un poco más cara y muchas veces suelen ser de páginas con gramajes más altos. Por estos aspectos suelen ser incómodamente más caros. Pero escriba, yo es que quiero pintar a color porque es que a mí el color me gusta mucho. El color es un engorro, sobre todo en exteriores. Portar una caja de lápices es un fastidio. Llevar una paleta de lápices de colores limitada suele ser también un fastidio, porque siempre estás, ay, que me falta uno, ay, que este no lo tengo, ay, que este tenía que haberlo traído. La mejor herramienta, por lo tanto, para colorear en el exterior o para transportarla, la más barata, fácil, cómoda, económica, sencilla, para dar color tanto dentro como fuera de casa, son las acuarelas. Una cajita de 8, 10, 12 colores es suficiente. Esto os permitirá tener todo tipo de tonos para hacer prácticamente cualquier cosa. Pero escriba, las acuarelas necesitan agua, ¿y yo de dónde la saco? Claro, llevarse agua es un tostón. Para ello existen estos pinceles sintéticos con tanque de agua para que no tengas que llevar un vasito a todas partes, ni botellas, ni nada. Pero escriba, es que se pierden las líneas y yo quiero que haya líneas. Pues te llevas unos estilógrafos, que los hay de muchas marcas y de todo tipo. La variedad de estas herramientas es muy grande, yendo desde puntas rígidas, semirrígidas, blandas, forma de pincel, tamaños minúsculos. Los hay de color negro, de color blanco, de color marrón, verde, en fin. Suelen ser relativamente económicos porque se suelen ofertar en packs con distintos tamaños. Y así podéis hacer líneas sobre las acuarelas, o si estimáis oportuno dibujar, repasar y entintar y luego utilizar las acuarelas, asegurándoos siempre de que la tinta sea resistente al agua, que suele ser lo normal. No, pero escriba.
joder. Es que voy a necesitar algo blanco, porque si quiero hacer brillos o aclarar, con la acuarela es imposible. Pues podéis comprar unos Sakura Gelly Roll o unos Ballpoint Pen blancos, que los hay de varias marcas. Son sucedáneos un poquito más baratos, que yo personalmente no los recomiendo porque en mi opinión son malísimos. La otra opción, por ejemplo, es un Posca blanco, de estos de punta pequeña. Y la mejor opción de todas es llevarte un tubito de blanco titanio en wash o en pintura acrílica para hacer esas luces máximas o líneas o lo que sea que queréis hacer. Ojo a esto, porque todas estas estrategias requerirán de que vuestros cuadernos y vuestros blogs o vuestras láminas sean de un gramaje superior al de 90 gramos. Cuando vamos a dibujar, el típico blog de dibujo tiene pues eso, 90-100 gramos por metro cuadrado. Para dibujo a lápiz, bolígrafo o incluso para el estilógrafo, para esto pues va bien. Pero sin embargo, para la acuarela o para cualquier otro medio húmedo que necesite un poquito de agua, un papel mínimo es de 190 o de 200 gramos el metro cuadrado. Cualquier cosa inferior se arrugará mucho, formará pelotilla, el papel se deshará, en fin, dará un montón de problemas y seguramente se estropeará lo que estáis haciendo. Y eso es todo. Estos serían los materiales más básicos y elementales que pudierais necesitar para empezar a desarrollaros, para mejorar o incluir en vuestro set, para explorar, para ir a dibujar fuera, para hacerlo en casa, en fin, para lo que necesitéis. Esto, por supuesto, es mucho más interesante que un boli o que un lápiz y un paquete de folios. En torno a todas estas herramientas que os he mencionado, hay una gran variedad de marcas y los precios pueden ser pues muy variados. Pero para empezar y adquirir todos estos materiales, el precio rondaría esta cifra. De todas formas, os voy a poner más o menos precios orientativos para que podáis verlo o estimar el costo que os llevaría. Y eso es todo por este vídeo. Si os ha sido útil, dad like, compartid o haced lo que creáis conveniente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.